Bueno, hoy es 25N, ¿no? El día de la eliminación de la violencia sobre la mujer, o como, bueno, las acepciones que va teniendo en distintos lugares, países y demás. Eh, bueno, ustedes ya saben seguramente que el movimiento feminista, sobre todo el movimiento feminista latinoamericano, ya por el principio de los 80, fue el que impulsó la conmemoración de esta fecha en la que habían sido asesinadas en 1960 por motivos políticos, entre otras cosas, las tres hermanas Mirabal en República Dominicana, Patricia, Minerva y María Teresa. Las llamadas mariposas habían participado activamente en la lucha contra el dictador de la República Dominicana, Trujillo. Minerva había sufrido acoso sexual por parte de este tirano, quien solamente, además la terminó matando. Y bueno, toda la historia que seguramente ya habrán escuchado y demás. Yo decía de cómo encaro estas columnas habituales que hacemos todos los días, estas especies de editoriales, hablando del 25N. Y me pareció que lo mejor que podía hacer, porque seguramente mis compañeras acá del programa después van a tener cosas mucho más interesantes para aportar con este tema durante el desarrollo del programa, era mirarnos un poquito el ombligo y hablar de Cinese en este 25N. ¿Por qué de Cinese? Porque Cinese es un medio nuevo, relativamente nuevo, que ya tiene un par de añitos largos funcionando, que nació con la idea de ser un medio digital, nativo digital, un medio pensado para contenidos audiovisuales para las redes sociales, porque lo que buscábamos era poder construir contenidos para un público santafesino, sobre todo, que no encontraba contenidos en el resto de los medios, o porque no los escuchan más, y porque los pibes y las pibas más jóvenes no escuchan radio, no miran tele, y se informan a través de las redes, y decíamos, che, no hay nada hecho acá en Santa Fe pensado específicamente para ese público. Y así como nació Cinese con esa intención, de alguna manera hasta generacional, te diría, fue una decisión de quienes lo armamos, lo pensamos y lo pusimos a rodar, entender que no podía ser de otra manera un medio para ese público, que no fuera un medio que contuviera y que tenga como bandera las miradas y la lucha que vinieron llevando las mujeres en todos estos años. Y no es que lo hicimos porque somos aliados con el Maxi Ahumada, que fue con quien pensamos y armamos esta situación. No es que seamos aliados, no es que seamos buenos, no es que... Es que no quedaba otra, viejo. Porque si le queríamos hablar a la gente más joven, a las pibas y a los pibes, hacía falta hablarles desde un lugar que ya se habían ganado y un lugar que habían conquistado, las mujeres. Y nosotros nos parecía que el único modo de hacerlo era abrir el espacio y darles el lugar que correspondía. Este lugar de paridad, pero sobre todo de permitirle a propias compañeras de laburo y demás ser las voces cantantes en estos temas. Y casi ni meternos, digamos. Simplemente, poner los espacios, hacer lo que sabemos hacer y tratar de acompañar y de ser uno más y que ellas sean una más en esta discusión. Y así lo llevamos adelante desde un principio, insisto, solamente porque se lo ganaron a las piñas, y se lo ganaron además puteándonos, inclusive a nosotros, que muchas veces veníamos de espacios en donde estas situaciones no se daban, en donde tampoco nos importaba, por decirlo objetivamente, y tampoco lo mirábamos, porque como no lo habían puesto todavía arriba de la mesa, y nosotros éramos privilegiados también de esta situación y no nos dábamos cuenta. Y al principio, como todos, ¿no? Nos chocó un poco cuando vinieron con las mareas y tan fuerte y de punta y demás. Y después te terminás dando cuenta que además no solo es justo, sino que además es inevitable. O sea que no darse cuenta no solo es medio de forro, digamos, este cambio cultural que tenemos, sino además es de salame, digamos, porque es inevitable lo que venía para adelante, era inevitable esa lucha y se la ganaron a fuerza de lucha, de putearnos, de reclamar sus lugares, de reclamar sus espacios. Entonces, así fue, así se armó, así lo charlamos y fuimos además armando equipo y quiero en este 25N ponerle los nombres arriba de la mesa de esta situación, porque Cinese es
la Meli Paporello, aunque ya hoy no esté más porque está haciendo otro laburo. Sin ese es Florencia Torres, sin ese es la Emi Gauna, sin ese es Laurita Méndez, sin ese es Estela Córdoba, es Lucía Aguirre, es Lucía March en esta versión radial que además decidimos hacer en las redes y demás. Y yo le voy a robar una frase que me gusta siempre escucharle a Aníbal Fernández cuando habla de Cristina o de algunos otros, que dice: no son fáciles de arrear con un palito. Y es la idea, ¿no? Es la idea de poder compartir el laburo, el espacio, la cotidianidad, el medio y demás, con minas que se la banquen. Y con minas que se la banquen ¿en qué? No que se la banquen con nosotros, que se la banquen con el momento, con el presente, que se la banquen con la lucha que se están llevando adelante, y que se la banquen con poder construir comunicación desde ese lugar. Eso a nosotros a veces nos trae muchas satisfacciones, desde lo personal, desde lo colectivo. A veces nos trae también chirlos merecidos, y que a veces incluso ocurre en el aire, y lo charlamos muchas veces, decir, ok, que pasen, está bien. Insisto, es un proceso que estamos viviendo como sociedad, y la única manera de que ese proceso encuentre sus cauces es que las mujeres tengan los espacios, tengan los micrófonos, tengan los lugares de protagonismo, de conducción y demás que no han tenido porque no las hemos dejado. Y lo digo de manera colectiva, no de manera personal. Cuando venimos a esta radio, lo primero que dijimos es: a esta radio le hacen falta mujeres, es una radio deportiva, le hacen falta mujeres que hablan de deporte, todavía le hacen falta, ojalá que cada vez haya más. A los medios de Santa Fe le hacen falta mujeres, y mujeres en lugares protagonistas. Y me parece que aprovechar el 25N para hablar de nosotros como medio, pero de los medios en general, me parece que es un aporte que podemos hacer de este lugar. Y tenemos algo que, la verdad, que nos enorgullece un montón. Y es que la gran mayoría de seguidoras de Cinese son mujeres. Y son pibas que tienen menos de 30 años y que son de la ciudad de Santa Fe, y que creemos que si siguen es porque encuentran en Cinese un medio en donde se sientan representadas, en donde encuentran otras pibas que hablan como ellas, en donde sienten que hay libertad para poder expresar las cosas, en donde sienten que hay igualdad además de criterio, y es lo que realmente aspiramos desde el lugar que nos toca. Nada más que eso. Esa es la idea, para eso surgió el medio, y lo tratamos de llevar adelante desde el mejor modo posible, con un montón de compañeras que no son fáciles de agarrar con un palito, que se la bancan, que tienen carácter, que tienen muy fundadas sus posiciones, porque me parece que no se trata solo de mujeres, sino de mujeres que están en la lucha, que la entienden, que la protagonizan y que defienden sus derechos. Y una más. Además nos pasa que tenemos hijas, que nos hicimos grandes y tenemos hijas que ya son adolescentes y que nos ayudan a criarnos también, y que están en ese momento, y que uno está muy contento, por un lado, de que hayan nacido en este presente, porque sin dudas es mejor que lo que pasaba antes, pero también uno se preocupa de ese lugar también, de este presente. Porque en Santa Fe en los últimos años hay casi un femicidio por mes, acá, en la ciudad donde vivimos, ¿no? Y la violencia contra las mujeres es en todos lados. Bueno, nos parece que es el contexto, es el momento para hacerlo, y lo único que queremos decirles es: tratamos de estar ahí para acompañar, y tratamos sobre todo de que tengamos un lugar compartido en donde desde un medio de comunicación podamos decir las verdades, las que creemos nosotros, las que creen nuestras compañeras, de tener debates y demás. Y tratamos de hacerlo para ustedes que están del otro lado y que muchas veces no encuentran medios en donde estas cosas se expongan de esta manera, en donde no haya informes como los que hay en nuestro medio, en donde las temáticas no se aborden de esta manera. Lo mismo pasa con el colectivo LGBT, y esa es la idea. Esa es la idea de lo que llevamos adelante. Seguramente con muchísimos errores, con muchísimas equivocaciones, lo cual no nos tiene exento a nosotros de mandárnosla cada tanto, y de, por suerte, de tener estas compañeras al lado para que además nos los marquen. Aunque sea al aire, no importa. Aunque sea fuera del aire, aunque sea un informe. Es el camino que nos toca, pero es el camino que nos toca porque se lo ganaron ustedes, las mujeres, luchando, puteando, saliendo a la calle y haciendo todas esas cosas que muchas veces molestan a la sociedad, pero que le abrieron un poquito los ojos en un mundo bastante injusto al respecto.